Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos a esta emisión de noticias. Enseguida, en 60 minutos, revisamos los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y en el ámbito local que han generado noticia en esta mitad de semana. Miércoles 15 de febrero de 2023, jornada en donde el prefecto reelecto de Manabí, Leonardo Orlando, sostuvo el primer encuentro con los alcaldes que forman parte desde mayo del Consejo Provincial, aquellos que fueron electos y reelectos en las elecciones de este mes. Manabí está listo para el feriado. Hoy también en Manta se hizo el lanzamiento de la amplia y completa agenda que se tiene a nivel provincial, y hay que tomar en cuenta que en Manta ya se han dado a conocer, así como en otros cantones, los artistas internacionales que estarán presentándose de forma gratuita. En el ámbito nacional, el ministro de Gobierno, el nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha llamado corrupto a Hernán Luque y tildó de una lacra a Rubén Cherresí, los colaboradores cercanos del presidente Guillermo Lasso, y ya marcó una distancia entre ellos y el presidente de la República. Detalles que desarrollamos enseguida, no sin antes recordarles que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manavita, posteriormente lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube y también nos siguen en vivo en nuestra web www.tvmanavita.tv. Aquí el desarrollo de la información. Como lo anunciamos, hoy se efectuó la primera reunión de trabajo entre el prefecto reelecto de Manabí, Leonardo Orlando, y los alcaldes que serán parte de la nueva corporación provincial en el periodo 2023-2027. José Cusme estuvo allí y nos tiene los detalles en la siguiente nota. 20 de los 22 alcaldes electos en los comicios del 5 de febrero de 2023 asistieron a la reunión de trabajo convocada por el prefecto reelecto Leonardo Orlando para socializar el trabajo que ha ejecutado la actual administración, la proyección para los próximos 4 años de gestión, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y la visión prospectiva 2030. El día de hoy hemos sido invitados por el prefecto para escuchar lo que tiene para Manabí. Estamos muy con esa expectativa que también Puerto Viejo se ha tomado en cuenta tanto en la urbanidad como en la ruralidad. Estamos para unirnos a las autoridades, pues en mi caso locales, provinciales y nacionales. Hoy por hoy no tengo un color definido lo que de camiseta. La única camiseta que tenemos es la de nuestra querida ciudad, nuestro querido Cantón Bolívar. Es importante estos acercamientos con los alcaldes también. Hemos conversado incluso el tema de mancomunidad con Manta, Motoquita y Jaramillo y por qué no incluso con Puerto Viejo, con el amigo Javier Pincay. Los recibimos con los brazos abiertos y con la mejor predisposición para trabajar por el desarrollo de la provincia en unidad, manifestó el prefecto durante este primer encuentro de la que será la nueva Corporación Provincial de Manabí para el periodo 2023-2027. Es la unidad de toda la provincia a través de los alcaldes. Mañana tendremos también reunión con los presidentes de las juntas parroquiales electos y es exponerles también el plan de desarrollo y también los proyectos que han tenido cooperación internacional con los municipios de manera principal, pero que también conozcan que hemos tenido convenios tripartitos, por ejemplo, a veces municipios, gobiernos parroquiales, gobierno provincial, también la cooperación con la academia y con las entidades internacionales que han apostado por proyectos productivos, sociales, ambientales, a través de convocatorias públicas que han hecho la cooperación internacional, como países de la Unión Europea, la propia Unión Europea, las agencias de las Naciones Unidas, y que todo eso está al servicio de un trabajo articulado con los demás niveles de gobierno, municipios y gobiernos parroquiales rurales. Aspiramos con esfuerzos y recursos institucionales y cooperación poder llegar a más familias, a más comunidades, llegar donde más se lo necesita y poder hacer proyectos en común a través de convenios institucionales, expresó Leonardo Orlando. Siempre será el momento de la unidad, hoy con más fuerza, porque nuestros hermanos manavitas, sobre todo que hoy sufren de exclusión, de pobreza, de desigualdad, requieren el esfuerzo de todos sus hijos y todas sus autoridades para trabajar por el bienestar general, con énfasis en reducir la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, y también por trabajar por una provincia más segura, más productiva, que avance con fortaleza hacia el desarrollo y el bienestar colectivo. En esta reunión
También estuvieron presentes la viceprefecta reelecta Kelly Buenaventura, los coordinadores y directores técnicos de las áreas operativas de la Prefectura de Manabí. José Cusme, Televisión Manabita. Y hoy en Manta también el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando Arteaga, hizo la presentación oficial de la programación del gobierno provincial para el cercano feriado de carnaval. El feriado de carnaval, la temporada de playa, la temporada de vacaciones de la costa, y siempre aquí en Manabí les vamos a recibir con los brazos y los corazones abiertos. Una actividad tan noble como el turismo, de tanta integración y que nos permite promocionar nuestros atractivos naturales, pero también culturales y patrimoniales, no puede pasarse por alto en esta época, que es un feriado que está previsto para reactivar a todos los sectores económicos, de manera especial al sector de turismo, de gastronomía, de hospedaje, que han hecho grandes inversiones y que en estos últimos años han recibido fuertes golpes, la naturaleza, el terremoto, la pandemia, y que una forma solidaria, responsable desde lo económico y social de reactivar a este sector tan importante para la generación de empleo y para el ahorro de divisas, porque a través del turismo interno podemos ahorrar muchas divisas, pero también atraer divisas a través de la exportación de un servicio tan importante como los servicios turísticos. Es la conciencia que debemos de tener de primero consumir lo nuestro, primero descubrir y disfrutar las experiencias más agradables aquí en nuestra provincia. En otro ámbito de la información, el alcalde electo de Portoviejo, Javier Pincay, brindó detalles sobre el proceso de transición previo a asumir su administración. Poder tener la oportunidad de ver cómo están cada una de las obras, cómo están cada uno de los departamentos, para que nuestros jefes departamentales, los que van a trabajar con Javier Pincay, no vayan ciegos. El trabajo solo va a ser presencial en el municipio debido al tema de su seguridad. ¿Cómo lo va a manejar en este caso? Bueno, como cualquier alcalde. Lo que pasa es que ahora todavía estamos en un proceso eleccionario en donde el CNE todavía no da los resultados. Una vez que ya den los resultados, ya eso significa que ya hay más libertad. El tema, ustedes saben, y todo Portoviejo lo sabe, que fue más un atentado con tinte político que más que algo que tenga que ver con otras cosas, lo cual Javier Pincay lo dice claramente, lo dice a las cámaras, lo dice frente a cualquier portovejense. No he hecho negocios con nadie más que con el desarrollo de Portoviejo. Bueno, estamos trabajando desde el primer día, desde el domingo que fueron las elecciones, que virtualmente soy el alcalde de Portoviejo, que estamos trabajando para cumplir cada una de las promesas. Quiero también agradecerles por esta oportunidad que nos han dado para darle rumbo y continuidad a los procesos que se han venido desarrollando en el 2014. Se despoja de la camiseta política, invitan a los demás candidatos políticos a despojársela para trabajar por el bien de Portoviejo. Sí, ya lo he hecho algunas veces, ¿no? Ya lo he hecho algunas veces, le he comentado y también he invitado a algunos compañeros candidatos o que fueron candidatos a la alcaldía de Portoviejo que nos despojemos de las camisetas políticas y que trabajemos en conjunto para el desarrollo de Portoviejo, porque cada candidato tenía también su proyecto y que se unan, y gracias a Dios algunos lo han hecho, otros no, pero más sin embargo nosotros tenemos un proyecto también. Y como lo mencionábamos en los principales títulos de la jornada de hoy, se confirmó que en Panamá, en el bus que se accidentó este miércoles, en el que murieron 39 migrantes, entre los 60 pasajeros iban 22 ecuatorianos. Aún se desconoce si hay compatriotas entre las víctimas mortales. Tragedia en Panamá. Un autobús que trasladaba decenas de migrantes desde el Darién, la zona selvática que limita con Colombia, hacia la localidad de Hualaca, en la frontera con Costa Rica, chocó con otro vehículo. Según el Servicio Nacional de Migración, las primeras informaciones daban cuenta de al menos 39 muertos. Los heridos fueron trasladados a hospitales y centros de salud de la zona. Varios son niños. A bordo del autobús accidentado iban 66 pasajeros.
La selva del Darién se ha convertido en un corredor para la migración irregular procedente de Sudamérica, que intenta llegar a Estados Unidos a través de América Central. Debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan la selva, el gobierno panameño, junto con organizaciones internacionales, ha levantado varios albergues en el Darién. Allí reciben ayuda humanitaria, alimentación y distintos servicios médicos y sociales, para luego ser trasladados hacia el albergue de Hualaca, en la frontera con Costa Rica. Volvemos a temas locales. Cerca de 200.000 personas se benefician en Manabí a través de los bonos de asistencia social que entrega el MIES. Así lo informó la coordinadora zonal de este ministerio en la provincia, Yuli Hidalgo. Enseguida sus declaraciones. A nivel de Manabí se entregan alrededor de 194.000 bonos, más 9.112 bonos de infancia futuro, que es el bono de los 1.000 primeros días. Estamos trabajando en el bono pago seguro, que es que las usuarias de este servicio registren sus cuentas en alguna institución del sector público o privado, una cuenta activa por ejemplo en Banecuador, y hacer este bono como un pago seguro. ¿Qué significa? Que la persona puede retirar el valor de ese bono en cualquier día de la semana, a través de su cuenta, a través de una fila en el banco o a través de una tarjeta que pueden sacar de los bancos. Hay 301 instituciones financieras a nivel nacional donde las personas pueden registrar su cuenta. Si la persona saca su cuenta y llega con la documentación a nuestro balcón de servicios hasta el 14 del mes, el pago del siguiente mes se realizará en esa cuenta de ahorros. Si llega después del 15, la acreditación de ese valor se realizará en el siguiente mes. O sea, si ahorita llegara una persona a hoy, tiene que registrarse el pago en abril, sería así. Y podría cobrar todavía su bono de marzo en ventanillas en cualquier institución bancaria. Esto lo hacemos con el fin de precautelar que el dinero llegue donde tiene que llegar y que también las personas no necesiten hacer largas filas, sino que puedan ir en cualquier momento del día o cualquier momento del mes. Por su parte, el Hospital de Solca inauguró en Portoviejo una sala de UCI pediátrica. Tenemos los detalles enseguida. Una moderna sala de cuidados intensivos para niños con cáncer inauguró Solca Portoviejo la mañana de este miércoles 15 de febrero. El acto estuvo presidido por la doctora Ruth Rivera de Zambrano, presidenta de Solca. Imagínense, feliz, hoy día feliz, porque primero que hemos llegado a un objetivo, al término de cristalizar un objetivo. El primer objetivo que fue que Manabí tenga una UCI pediátrica de esta naturaleza en nuestro hospital para favorecer a los niños de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, que siga siendo una esperanza de vida Solca. La UCI pediátrica de Solca es una de las más modernas del país. Estarán disponibles 4 camas y se suma a todo el equipamiento e infraestructura hospitalaria con que cuenta Solca Manabí. Todos esos pacientes que debutan de leucemia aguda linfoblástica tienen la posibilidad dentro del curso de su tratamiento de tener una complicación grave que puede llevarlo a terapia intensiva o puede también terminar en un desenlace no esperado. Para el año 2022 fueron 75 niños con cáncer y en el año 2021 73 niños con cáncer. Ha ido en aumento porque los años anteriores no pasaban de 59, de 60 y ahora nos han aumentado, claro que sí. Entonces esto se convierte en una esperanza de vida. Además, por conmemorarse el Día del Cáncer Infantil, esta Casa de Salud realizó una casa abierta donde dieron a conocer a los usuarios el servicio que brinda Solca Manabí. José Cusme, Televisión Manabita. Gracias por seguir en sintonía. Vamos enseguida con más información. Este viernes en Manta, de forma virtual, se efectuará una nueva jornada de afiliación al Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Así lo informó Auro Palma, presidente del naciente núcleo Manta. Este viernes vamos a realizar una segunda jornada de carnetización y por lo que nos indicaron a nivel nacional sería la última del año, esperando que se pueda sumar los compañeros que deseen ser parte del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, en este equipo que se ha conformado en la ciudad de Manta, para que sean parte de la misma. Los requisitos son los que se han venido realizando o solicitando en los últimos años, que es una copia de cédula a color, una fotografía tamaño carnet digital, fondo blanco y el valor de $30. Paul, ese rubro de los $30
justamente ese valor que se cobra a nivel nacional por la credencial única que existe en todas las provincias. Es decir, el compañero que está en Loja tiene la misma credencial que se entrega acá en Manta, y ese valor va íntegro a las arcas del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador para realizar todas las actividades que se organizan a nivel nacional, y nosotros somos parte de aquello, así que la invitación de forma online, por medio de correos electrónicos, también vamos a hacer la carnetización. Tengo cerca de 25 solicitudes de compañeros que quieren ser parte, y eso nos llena de motivación, nos da la posta para saber que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Y en Manta, gestores culturales celebraron los 22 años del Ceibito del Amor y la Amistad, ubicado en la plazoleta Azúa, frente al Palacio de Justicia. Ceibito del Amor y la Amistad. Este ceibito nació exactamente hace 22 años y todos los años se le festeja el Día del Amor y la Amistad. Entonces se congrega aquí la gente. Es importantísimo porque un ceibo, mucha gente no sabe. En la época de la cultura manteña, hace miles de años atrás, en la naturaleza había muchos ceibos, que actualmente ya no hay muchos, y hay que preservarlos. Yo no sé si ustedes han visto camino al aeropuerto, hay lugares donde se ven árboles como en una isla, los están preservando porque es un árbol que existe de hace miles de años atrás. En la época de la cultura manteña el ceibo ya había, y mucho. Era un árbol muy apreciado y tiene unas raíces muy potentes, por eso tratan de no ponerlo junto a casas porque las raíces destruyen todo. Pero este ceibo tiene el secreto de la vida. Se hizo un hueco en la tierra y se incrustó un tanque de metal, y al centro se puso el ceibito pequeñito, y las raíces buscaron la profundidad y no han dañado. Ustedes ven que la plazoleta Azúa está intacta, impecable, porque las raíces se van al fondo. Pero es un árbol precioso, hay que preservarlo. En buena hora, y coincidió con el Día del Amor y la Amistad. Y presten mucha atención porque la Unidad de Control Vectorial de la Coordinación Zonal 4 de Salud interviene con fumigaciones en varios sectores de Portoviejo para así evitar la proliferación de mosquitos y plagas en razón del invierno. Estamos en La Alborada, las imágenes lo dicen todo. Ustedes pueden contactar de que hay criadero de moscos en las casas con las primeras lluvias. Pero esto es... en las casas está el problema, o sea, las personas no tienen que tener criaderos. Ustedes han visto en las imágenes hasta en un recipiente de tapa de coco se cría el mosquito del dengue. Recuerden que ya con las primeras lluvias tenemos un sinnúmero de problemas, mosquitos por un lado, mosquitos por otro lado. Toda la comunidad se queja de mosquitos, pero nosotros somos los responsables de no tener criadero en nuestras casas. La primera lluvia, ¿no? Un balance más o menos. La primera lluvia, las primeras molestias, pero nosotros como Ministerio de Salud estamos siempre a las órdenes. Ya estoy de regreso, estoy como siempre listo para seguir trabajando en lo concerniente a lo que es el Departamento de Control Vectorial, a las órdenes con toda la ciudadanía. Donde tengan problemas, no duden en llamarnos. Les voy a dejar mi número aquí, 096-860-0850, donde haya presencia de mosquitos. Ahí está, es la labor del Ministerio de Salud de colaborar con todos ustedes y darles las recomendaciones debidas para no tener problemas, casos de dengue. Esperemos que no tengamos un brote, esperemos que las cosas se manejen con absoluta normalidad, pero para eso estamos nosotros, el Estado nos paga para servir a ustedes. Así que estamos a las órdenes para atenderlos a donde nos llamen, ¿no? Por otra parte, autoridades del MIES en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramillo confirmaron que ya están atendiendo los centros de desarrollo infantil, los CDI. Bueno, también como estamos trabajando en los 3 cantones, Manta, Montecristi y Jaramillo, están ya reaperturados nuestros CDI. Se está dando la alimentación
Dios mediante, en toda la cobertura será total en este distrito como a nivel nacional. Por eso es una política pública que nuestro presidente y nuestro ministro Esteban Bernal está también en territorio, como hemos evidenciado que nuestro ministro ha visitado Manabí y otras provincias, es para evidenciar el trabajo que se está haciendo en territorio. Y por eso lo más lindo es que nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras personas con discapacidad estén teniendo ese servicio de calidad, porque eso es lo importante. Nosotros somos madres y tenemos hermanos, familia, que tienen que ser bien atendidos y más que todo que cumplan con todo ese amor y ese cariño y esa entrega total de los servicios que le corresponde por derecho. Continúan los trabajos de protección del malecón de Crucita, esto en la capital de Manabí, Puerto Viejo, afectado severamente por los aguajes y oleajes que se presentaron el mes anterior. Sí, nosotros nos encontramos ahora en el kilómetro 1. En estos momentos nosotros estamos haciendo lo que es el trabajo de aceras y bordillos en este sector. Más adelante pues vendrá la piedra escollera para colocarla y hacer una protección del malecón. En el kilómetro, como ustedes ya saben, ¿no? Porque tuvimos también una entrevista hace unos días atrás, hemos hecho ya el tema de la carpeta asfáltica en 200 metros. Justamente entre martes a jueves vamos a tener 200 metros más de recapeo. Bien, a partir de las 5 de la tarde dejamos ya listo todo lo que es las aceras y bordillos hasta donde nosotros podamos avanzar. Retomamos los trabajos el día miércoles ya, es decir, vamos a tener sábado, domingo, lunes y martes, vamos a dejar una reconformación muy buena como para que el turista venga, visite Crucita. Es un adelanto que el Consejo Provincial en estos momentos pues no está realizando estos trabajos. Más aún va a quedar ya con la carpeta asfáltica de la 0+0 hasta la 2+500. En el ámbito internacional les contamos que en Colombia iniciaron las protestas en contra de las reformas propuestas por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Miles de colombianos comenzaron a llenar este miércoles las calles de las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a las reformas sociales que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro, como la de la salud que fue presentada el lunes. Con banderas de Colombia y pancartas con mensajes como "Nuestra salud no se toca" o "Bogotá no quiere ser el experimento de las reformas", los ciudadanos se reunieron en el Parque Nacional de la capital colombiana. Además, en las próximas semanas también se presentará al Congreso una reforma laboral y otra pensional. Hoy marchamos millones de colombianos también para decir que esas reformas afectan la vida de los colombianos. La reforma a la salud afectaría una ciudad como Bogotá, donde volvíamos a tener un hospital como el San Pedro Claver, donde los políticos manejaban la salud y había filas por horas. La reforma de la salud fue radicada el lunes por el gobierno ante el Congreso en medio de una amplia controversia por los cambios que se pretende hacer al sistema de atención a los colombianos. El gobierno colombiano quiere transformar el sistema sanitario para fortalecer la atención primaria y también llevar la atención a los territorios abandonados. Esas comunidades remotas donde actualmente el centro de atención más cercano está a varias horas en lancha o en mula por caminos escarpados. Sin embargo, aunado a estas protestas, los colombianos manifiestan su incertidumbre y temor ante las posibles repercusiones y reformas que podrían llevar a darse en los próximos meses. Estamos de vuelta y gracias por seguir en la señal de televisión Manabita y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. Vamos a hablar de temas tecnológicos enseguida y presten mucha atención porque es un tema muy interesante partiendo de las competencias digitales, aquella capacidad de tener un uso crítico y también seguro de las tecnologías. ¿Cuántas clases existen? ¿En qué áreas deben especializarse las mismas? ¿Y qué tan difícil se les está haciendo principalmente a las empresas privadas el generar un nivel de conciencia alto por parte de la ciudadanía de lo que representa esta verdadera responsabilidad? Se lo consultamos enseguida a Ana Naranjo. Ella nos atiende vía telemática, es la jefa del programa Pro Futuro de la Fundación Telefónica. Ana, qué gusto, qué placer. ¿Cómo entender este tema de las competencias digitales para el uso responsable de la tecnología en términos generales y para ir profundizando en la temática? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, es un placer estar aquí. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viendo.
Y bueno, nosotros como Programa Profuturo y como Fundación Telefónica estamos promoviendo el desarrollo de habilidades digitales en niñas, niños, docentes, jóvenes, para que puedan de esta forma lograr un uso seguro del Internet. Pero ¿cuáles son estas habilidades digitales o cómo podemos usar de forma segura el Internet? Bueno, primero hay que tener una conciencia digital, que es una de estas habilidades, que esto significa que podamos identificar que el uso del entorno digital conlleva implicaciones éticas y legales, que tenemos que usarlo de forma segura. También una alfabetización tecnológica, que es el uso, ¿no es cierto?, más cotidiano que hacemos de los dispositivos tecnológicos, como prender, apagar, poder crearte una cuenta de redes sociales, y también tener una alfabetización digital que te lleve a poder contrastar información, a crear información en el entorno digital, pero tal vez lo más importante y lo más difícil, también tener una alfabetización informativa. ¿Qué significa? Tener el acceso a esta información o a estos dispositivos tecnológicos o al entorno digital, pero de una forma crítica, identificando qué es positivo, qué es negativo, cuáles son las noticias falsas, cuáles son las noticias contrastadas que yo también puedo utilizar y sobre todo identificar cuáles son los riesgos en el Internet que yo puedo prevenir. ¿Qué cifras tenemos en el análisis previos que han efectuado en cuanto al tipo de información que se accede, principalmente en las poblaciones más vulnerables y que están en mayor riesgo? Niños, niñas, adolescentes, ¿cuál hoy es el entorno inseguro para ellos en cuanto al uso de la tecnología? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que el uso del Internet crece en un 1.9% de forma anual, siendo el crecimiento aún más grande en niñas, niños, adolescentes desde la pandemia, porque antes habían consejos, ¿no es cierto?, que tú decías, por ejemplo, hasta los 5 o 6 años los niños o niñas solo deberían utilizar el Internet, más o menos 1 hora al día con mediación parental, pero eso es imposible cuando el niño o niña tiene que hacer deberes digitales o cuando estaba en clases digitales. Entonces los niños y niñas están accediendo mucho más rápido. En términos de violencia o de conocer si es que algún porcentaje de niñas y niños están sufriendo violencia en Internet, esta es una cifra que todavía no se tiene a nivel de país, porque la mayoría de casos de violencia no se denuncian. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en un país en el que cada vez más niñas y niños acceden al Internet, más que identificar si ya está pasando, es prevenir, porque la prevención primaria es lo que nos va a salvar de que los números de casos de violencia no crezcan en el país. Ustedes fueron parte de una iniciativa que se puso en marcha a través del Gobierno Central en el 2020 a través del Ministerio de Telecomunicaciones y que apuntaba a Internet seguro. ¿Se implementó la política pública? ¿El objetivo se alcanzó o en qué instancia se encuentra el proceso? Sí, la política pública se creó hace unos años, fue previo a la pandemia, de hecho, que se lanzó la política pública. Está siendo implementada porque la política pública identifica responsabilidades a diferentes niveles y esto hay que tenerlo muy en claro toda la ciudadanía. La política pública incluye que haya capacitación para niñas y niños en prevención del uso seguro de la violencia en Internet y competencias digitales, que es, por ejemplo, lo que hacemos organizaciones como Profuturo o proyectos como Profuturo, que también identifica como uno de los papeles centrales de los padres que se capaciten en hacer mediación parental, que se involucren en el uso de la tecnología de niñas y niños, y también existen cursos para padres sobre este tema. Incluye a las escuelas para que también puedan fomentar un uso crítico de la tecnología en el Ecuador. También esto es parte de proyectos que tiene el Ministerio de Educación, y a nivel más macro incluye a la Fiscalía para que pueda hacer búsqueda activa, la Fiscalía y la Policía que puedan hacer búsqueda activa de casos de violencia. Pero ya se puede medir resultados, es decir, hablamos de que al menos de 2 niños uno tiene acceso a Internet en el Ecuador según el INEC, pero ¿qué ha pasado desde la implementación de esta política pública? ¿Más padres, más docentes conocen esta metodología o tal vez estos métodos que se pueden implementar para proteger el entorno de aprendizaje y de acceso a la tecnología para los alumnos, para sus hijos? ¿Se ha dado resultado? No se ha medido a nivel nacional, pero se tiene mediciones a nivel de cada organización. Por ejemplo, nosotros del año pasado capacitamos a 18,000 docentes en competencias digitales y esta es una forma también
de promover el uso crítico del Internet en la escuela. El Ministerio de Educación tiene un proyecto que se llama El Mundo de Eugenia, en donde capacitan a niñas y niños sobre el uso seguro de Internet. Entonces, cada organización está realizando su proceso. No se ha medido todavía el impacto porque son pocos años que se está implementando, pero sin duda hay responsabilidades compartidas que se están llevando a cabo. ¿Cómo podemos hoy entregar información? ¿Cómo Profuturo, como ustedes, Fundación Telefónica, en cuanto al modelo integral que se ha venido aplicando? El alcance del mismo y en qué áreas específicamente se ha enfocado cada una de las acciones que componen este plan. Sí, bueno, Profuturo trabaja directamente en las escuelas con la comunidad educativa, con niñas, niños, para darles acceso a dispositivos tecnológicos en el aula y que puedan desarrollar sus competencias digitales. El año pasado, aproximadamente 68,000 niñas y niños participaron de este proceso utilizando tablets en sus unidades educativas para el aprendizaje. También tenemos formación docente en competencias digitales y ya capacitamos el año pasado a 18,000 docentes. Estamos en 175 unidades educativas con dispositivos tecnológicos y en aproximadamente 1,300 con formación docente. Y les invitamos sobre todo a los docentes a que puedan visitar nuestra página web, que ahí encontrarán muchos espacios de formación para que puedan guiar a los niños y niños en el uso seguro de Internet en sus aulas. También hay que tomar en cuenta que la empresa Movistar, con la cual nos apoya mucho, tiene una página web que se llama dialogando.com. La pueden buscar y allí van a encontrar muchos consejos, tal vez no cursos, pero consejos muy claros para docentes, padres, sobre cómo fomentar un uso seguro del Internet con niñas y niños. Perfecto, en buena hora que sea así. Entiendo que también ponen a disposición cursos gratuitos. ¿De qué forma acceden? ¿Dónde están a disposición? Sí, nosotros tenemos cursos gratuitos para docentes, pueden verlos en nuestra página web o en la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación, que cuando lo aperturamos también los publicitamos de esa forma. Perfecto. ¿Algo más que podamos conocer en torno al plan y su alcance, específicamente en Manabí? ¿Dónde están trabajando? ¿En qué cantones y cuántos beneficiados han existido desde que se implementó? Sí, en Manabí tenemos aproximadamente 10 unidades educativas. Llegamos a, me parece que 3,000 docentes capacitándolos. Lo importante, me parece, es que la comunidad sepa, o las personas sepan que si están identificando algún riesgo en Internet, pueden buscar ayuda en docentes que muchas veces pueden guiar sobre qué está pasando en este tema, que los padres pueden seguir cursos también con el MIE sobre el uso seguro de Internet, pueden acercarse a las juntas de protección de derechos, que también tienen identificados espacios para apoyar si es que algo está pasando en el Internet en sus hogares. Perfecto. Le agradecemos por sus criterios, Ana. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ana Naranjo, la jefa del programa Profuturo de la Fundación Telefónica, nos contaba detalles de este plan que justamente busca dimensionar las competencias digitales para el uso responsable de la tecnología, principalmente de niños, niñas, padres y docentes en el ámbito educativo. En buena hora que existan este tipo de proyectos que tienen un enfoque claro de responsabilidad social. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la señal de televisión Manavita. Gracias por seguir con nosotros. Más información en el espacio de entrevistas. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos enseguida a conocer el criterio del contexto político ecuatoriano, del contexto que hoy vive el país, en diálogo con el sociólogo Giovanni Atariguana. Él es el director nacional del Partido Unidad Popular. Giovanni, siempre es un placer saludarlo, un abrazo a la distancia, consultarle en términos generales. Hemos tenido un 2023 de locos en el arranque del Ecuador, con tantas cosas que no sé por dónde empezar en realidad, pero en términos generales, ¿cómo definir lo que hoy vive el Ecuador en un contexto de un proceso electoral que culminó hace menos de 15 días y en una verdadera fragilidad institucional que ha expuesto al gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer compartir nuestra opinión con Unidad Popular. Un saludo a todo el pueblo manabito. Sí, efectivamente hay una crisis política que sacude la institucionalidad.
pero sobre todo una crisis económica y social que afrontamos millones de ecuatorianos. Literalmente hay hambre en el país. 2.500.000 personas se acuestan cada día con apenas una sola comida. Son datos de la ONU. Hay una nueva ola migratoria. Nuestros compatriotas están pasando, digamos, momentos trágicos cruzando la selva del Darién, el desierto mexicano, porque no hay oportunidades en el país. 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Si eso le sumamos el tema de la inseguridad, no hay medicinas en los hospitales, no hay cupo para nuestros hijos de las universidades, estamos hablando que las familias ecuatorianas la estamos pasando mal. En todo caso, eso se ha reflejado en las elecciones. Yo creo que decir que el triunfo contundente del no en la consulta popular es un castigo precisamente a ese gobierno incapaz de resolver los problemas, a ese gobierno indolente con el sufrimiento de las familias ecuatorianas, y es un no también a un gobierno que en las últimas semanas se ha demostrado que está con vínculos no solamente con la corrupción, que ya es grave, sino también incluso con la narcopolítica. A estas alturas, luego del triunfo del no, esta crisis política creo que va cocinándose en la mente del pueblo ecuatoriano una consigna que nos está unificando. Fuera Lazo, porque es un gobierno de corruptos y lamentablemente de narcopolíticos. Giovanni, dentro de su análisis y de lo que ha podido como organización política evaluar, evidentemente Lazo vino de más a menos a raíz del triunfo obtenido en las presidenciales, pero se fue desgastando, fueron apareciendo otros problemas sociales como ya lo exponía de muy buena manera usted, hasta que llegamos al contexto actual. ¿Dónde perdió el horizonte, el hilo, ese nivel de confianza, credibilidad que generaba en el arranque del gobierno Guillermo Lasso? Bueno, yo diría que nosotros no nos equivocamos cuando llamamos en la segunda vuelta a votar nulo, porque teníamos claro el programa de gobierno del banquero presidente. Pero bueno, es evidente que luego de 18 meses de gestión, el gobierno se ha mostrado incapaz de resolver los problemas. No tiene la confianza del pueblo ecuatoriano porque ha incumplido cada una de las promesas electorales. No ha reactivado la producción, no hay empleo, no hay obra pública. Y decíamos, planteó el tema de combatir la evasión tributaria y hasta ahora no hay un solo dólar recaudado de los grandes evasores. Ha sometido al país a una política de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Mientras recorta el presupuesto de salud, de educación, no hay obra pública, sin embargo paga puntualmente la deuda externa. Si a eso le sumamos las revelaciones de las últimas semanas respecto al saqueo que están haciendo respecto a las empresas públicas, me refiero a CENEL, a SELEC, las eléctricas, a Petroecuador, a Flopec, cuando los colaboradores más cercanos al presidente, me refiero a Hernán Luque, que hoy está prófugo, venían saqueando las empresas públicas con un personaje que hay que tomarlo presente, que es el cuñado del presidente, Danilo Carrera, y que ahora se descubre, según la investigación del medio digital La Posta, estaba vinculado a través de Rubén Cherres, precisamente con la mafia albanesa, y estamos hablando entonces de la penetración en el gobierno nacional, en el círculo presidencial de la narcopolítica. Las revelaciones que ha hecho La Posta no son solamente de investigación periodística, hay un informe de inteligencia de la policía y la fiscalía, un informe que de paso sospechosamente se quiso ocultar hace más de un año, que prueba que estos señores, Danilo Carrera, el señor Rubén Cherres, colocaban y nombraban ministros como el de Energía o el ministro de Agricultura, el cual incluso ahora acaba de renunciar, que ahí nombraban quienes iban adelante en las aduanas, y obviamente se comienza a conocer los nombres de los narcogenerales. Ahora uno se explica por qué el presidente Lasso, en estos 18 meses de gestión, no ha colocado un solo escáner para monitorear la salida de la droga en los puertos y aeropuertos ecuatorianos. Es una responsabilidad del actual gobierno. ¿Por qué no reemplazó el radar de Montecristi y nos quiere convencer que se pueden monitorear los vuelos clandestinos con un iPad? Giovanni, el ministro de Gobierno hoy ha llamado a Hernán Luque corrupto y como lacra lo denominó a Rubén Cherres y ha marcado diferencias de ellos y del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué lectura le merece? Mire, el señor Luque, Hernán Luque, al cual el propio presidente le llama torpe, nada más y nada menos fue un alto funcionario por más de 20 años del Banco de Guayaquil.
fue vicepresidente de ese banco, es decir, era un hombre de confianza de Guillermo Lasso. A ese torpe, como lo llama el presidente, le nombró al frente de ENCO, la empresa que controlaba todas las empresas públicas, y al margen de la ley le dio atribuciones para que decida sobre las eléctricas, las petroleras y la flota pesquera ecuatoriana. Es decir, no pueden ahora negarlo. El señor Rubén Cherres, que aparece en todas las fotos oficiales, junto al cuñado del presidente, eso es muy importante, por las declaraciones inclusive del ministro saliente de Agricultura, es el que recababa los currículums vitae para que el presidente Lasso nombre a los ministros. Entonces no pueden ahora hacerse que no conocían. Ayer el presidente en una cadena nacional, con una dosis de autoritarismo, arremetió contra la prensa, a la que calificó de terroristas mediáticos, pero incluso reconoció que a su cuñado, a Danilo Carrera, dice, le faltó suspicacia. No, señores, Danilo Carrera es parte del directorio del Banco de Guayaquil y un hombre muy influyente, como se está demostrando en las decisiones del presidente de la República. Aquí no hay vuelta que dar. El gobierno tiene vínculos directos con la narcopolítica. Por eso es que reclamamos, Comunidad Popular, que la Asamblea tome cartas en el asunto y convoque, aplicando el 129 de la Constitución, a un juicio político. Debemos extirpar la corrupción y la narcopolítica del gobierno nacional. Esa es una opción, y la otra opción que maneja el gobierno es la muerte cruzada. Bueno, un gobierno que no tiene respaldo popular, perdió la consulta y por goleada 8-0, y en provincias como Manabí me parece que fueron 2-1, pero adicionalmente en la última encuesta del Latínbarómetro, el 93% de la población no tiene confianza en el gobierno. Entonces, con una muerte cruzada, ¿va a quedarse Lasso a gobernar por decreto? ¿Con qué apoyo? Del pueblo no lo tiene, de los partidos y fuerzas políticas tampoco. Va a gobernar con los militares y la Giovanni, policía. es decir, ustedes también se niegan al diálogo que convocó el presidente de la República. ¿Ustedes, Comunidad Popular, ya tomaron su decisión? Es que el gobierno no tiene credibilidad, Carlos, porque es un gobierno que ha incumplido todas las promesas de campaña, porque a la CONAIE y a la FENUCIN, como ellos han denunciado, les engañó en las famosas mesas de diálogo, no cumplieron un solo acuerdo, porque es un gobierno que hace poco decía a los opositores que somos narcotraficantes, delincuentes de antipatria. Entonces, ¿quién le cree al presidente de la República? El único acuerdo que Guillermo Lasso ha cumplido es el que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que le está costando pobreza al pueblo ecuatoriano. Giovanni, ¿cuál es el futuro inmediato que le ve el Ecuador ante este panorama? Bueno, la tarea inmediata es salir de un gobierno de corruptos y narcotraficantes. Se requiere que haya un juicio político y el pueblo tiene que movilizarse. Nosotros vamos a participar el día de mañana en un primer mitin que ha convocado a la Federación de Estudiantes Universitarios y la Fiscalía General. Vamos a ver si la Asamblea y las fuerzas políticas de ahí representadas tienen la voluntad de salvar esta crisis destituyendo al presidente en un juicio político. Si no, lo que se vendrá es un estallido popular. Créame, Carlos, que si es 2 años más de un gobierno incapaz, de un gobierno antipopular y de un gobierno de corruptos y narcotraficantes, no lo aguanta nadie más. Giovanni, gracias por los criterios. Buenas noches. Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Giovanni Atarihuana, el director nacional del Partido Unidad Popular. Allí sus criterios en torno a la situación del gobierno nacional, y ya han dado su postura y pronunciamiento. Se van por la tesis o la vertiente del juicio político para destituir al presidente Guillermo Lasso Mendoza. Así cerramos esta emisión de noticias. Les agradecemos por su amable compañía y recuerden, mañana regresamos con más desde muy temprano en las diferentes emisiones de TV Noticias. Continúen en la señal de Televisión Manavita. Buenas noches y que descansen. Televisión Manavita presentó